Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quiero iniciar la presentación con una pregunta muy sencilla. Yo sé que todos estamos aquí con la intención de ver cómo mejoramos la atención al cliente en nuestras empresas. Pero pongámonos del otro lado y la pregunta para ustedes es, ¿quién de ustedes, cuando está tratando de llamar para pedir atención por algo? Levanten la mano, por favor. Si yo tuviera 3, levantaría otra. ¿Quién con Aeroméxico? No, mentiras, ahí sí, por favor, no levanten la mano. Vamos a escuchar una conversación a continuación para que ustedes, a ver si les parece esto. Los dejo con la venganza del usuario. ¿Aló? Buenos días, ¿usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de Movicelgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho... Perdón, señorita. Mi nombre es Marcela Restrepo de Movicelgo y estamos llamando... Sí, Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Ya, ¿y para qué departamento de Movicelgo trabaja usted? Telemarketing activo. Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Movicelgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Movicelgo. Pero yo le puedo Mira, garantizar... Marcela, cada vez que yo llamo a Movicelgo antes de poder comenzar cualquier trámite estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quién le chuta la pelota y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificar. Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 34591212. Un momentico mientras lo verifico. No se retire, Marcela. ¿Señor? ¿Me gusta esa música? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa. Estamos ocupados. Pero, ¿hola? ¿Señor? Señor. ¿Aló? Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada. Bueno, ¿don Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? De Movicelgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel? A ver, Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea. Ok, vamos a dejarlo ahí ya. Vuelve y se repite la misma historia, pero seguramente ustedes reconocen algo así, ¿no? Esa sería una oportunidad para poder desquitarse de vez en cuando. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de cómo podemos incrementar la atención, el nivel de satisfacción en la atención a los clientes. Y esto tiene que ver con 3 elementos importantes. Primero, con los procesos internos, como se estaba mencionando. Otro es el capital humano y otro elemento importante, pues la tecnología que se utiliza. Pero desde luego sobre estos 3 elementos hay algo que no podemos dejar de lado y son precisamente las métricas. ¿Cómo es que nosotros utilizamos la información que tenemos para poder saber si estamos siendo competitivos, si nuestra gente está atendiendo a los clientes de una manera acertada y si tenemos la información apropiada para poder medir a la gente que está atendiendo a nuestros clientes? Vamos a hablar precisamente de métricas y cuáles son las métricas que son importantes en la atención a clientes. Algunos elementos importantes aquí que se mencionan dentro de la presentación es que los clientes, cuando quieren hacer un acceso a atención a clientes, escuchan de sus colegas y de las demás personas las referencias, como se mencionaba hace un momento en la conversación anterior. Las métricas tradicionales en los centros de contacto no están enfocadas generalmente en lo que tiene que ver en la atención al cliente.
Y este tipo de métricas deberían compararse con las que hay actualmente para poder sacar mejor provecho. Y algo bien importante que mencionaban en la conferencia de Aeroméxico es el tema de los procesos. Poder alinear los procesos, poder estandarizarlos y poder automatizarlos, pero no solamente eso, sino llevarlos a través de los canales para poder dar una buena atención al cliente es importante. Entonces vamos a hablar de esas métricas. La primera es la voz del cliente. Estas son métricas importantes, métricas que debemos tener en cuenta. Y esto tiene que ver con hacer una encuesta a los clientes que parece que de las encuestas que nosotros hicimos en Estados Unidos y algunas indagaciones que hicimos aquí en México, es un elemento importante porque dicen los expertos en la parte de métricas y de atención al cliente que no hay nada más sencillo que preguntarle al directamente involucrado, que es el cliente. Sin embargo, esto tiene dos retos importantes y uno es que la pregunta directa al cliente sobre nuestro servicio es una pregunta que a lo mejor puede ser muy global, una pregunta como ¿usted estaría dispuesto a ofrecer o más bien a recomendar nuestro servicio a nuestra compañía? De pronto la respuesta puede ser algo global y a lo mejor nos da la suficiente información. Lo otro es obtener suficientes respuestas como para que la información sea confiable y exacta. Ustedes saben que finalmente la decisión que tomamos basada en la información enojado, las está contestando con el afán de irse, las está contestando contento o está en ese momento simplemente contestando una pregunta por ser gentil con el agente. Entonces es importante ver los niveles de voz con los que contesta el cliente las preguntas y identificar qué alternativas tenemos para poder hacer esa identificación del tono de voz cuando se están contestando las encuestas. Esta es una de las primeras métricas de las que vamos a hablar hoy, que tienen importancia. La otra, solución al problema en el primer contacto. Iba a decir la primera llamada, pero la verdad es que hoy en día ya hablando de diversos canales de comunicación, estamos hablando del primer contacto y es lo que llamamos el FSR por sus siglas en inglés. Una métrica importantísima para poder determinar si estamos realmente dando una atención al cliente importante. El FSR refleja el deseo de la industria, como dice aquí, de asegurar la satisfacción del cliente en el primer contacto, eliminando la necesidad de comunicaciones de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los expertos lo que han encontrado y de las encuestas que se han hecho en los contact centers, la conclusión que se ha llegado es que puede resultar mucho más costoso si yo estoy tratando simplemente de contestar llamadas en el menor tiempo posible y no estoy resolviendo el problema, porque en tiempo y en recursos pudiera estar gastando más dinero, costando más tiempo y mi call center puede ser menos efectivo. Entonces al final la pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo? Terminar el contacto con el cliente rápidamente para cumplir con unas métricas de atender clientes o la mayor cantidad de clientes en el día, o más bien enfocarme en asegurar la solución del problema en el primer contacto con el cliente. De algunas estadísticas que tenemos de Estados Unidos y que seguramente se van a estar reflejando aquí en México, el 51% de los contact centers en Estados Unidos usan FSR, precisamente porque es mucho más sencillo tratar de resolver el problema en el primer contacto que después tratar de resolver el mismo problema con diversos contactos con diversos clientes. Y para el 2012 el 58% de los encuestados estaban usando monitoreo con FSR. Ya tendremos las estadísticas para el 2013, pero estas son las tendencias que hay en Estados Unidos actualmente. Esta es otra métrica también importante y otra métrica que vale la pena. Desde luego esta métrica va de la mano de varios elementos y de varios reportes e información. Uno de ellos, como decíamos hace un momento, las encuestas a los clientes con los retos que esto significa, el hecho de que no todo el mundo está disponible para contestar una encuesta, realmente es un porcentaje bajo de la gente que está contestando las encuestas, por eso tenemos que ser muy asertivos con las preguntas que estamos haciendo. Si tenemos la oportunidad de determinar el tono de voz con lo que la persona está contestando las encuestas, es una alternativa interesante. Y algo bien interesante es el análisis de datos y el análisis de habla.
En el análisis de habla, hoy que hemos estado aquí en la Expo, hemos estado hablando con varios de ustedes acerca de Speech Analytics, el análisis del habla, pero ¿cuál es la diferencia en esta métrica? Hablar de Speech Analytics en tiempo real. Una cosa muy diferente es analizar la grabación de una llamada un día o 2 días después de que se ha tenido la interacción con el cliente, y otra cosa que sí hace un diferenciador es en el momento que el cliente está teniendo una conversación con nuestro agente. Y en ese mismo momento, si él dice, por ejemplo, no me gusta más su servicio, lo quiero cancelar, el sistema debe estar preparado para decirle a alguien quiere cancelar un servicio, entrar dentro de la llamada y resolver ese problema en ese momento. Estos son los elementos, algunos de los elementos que se pueden utilizar para poder tener una medición de tipo FCR. Otro elemento, otra métrica importante son las ventas por contacto por hora. Generalmente lo que estamos haciendo en los contact centers y especialmente los contact centers que se dedican a la parte de ventas es, bueno, ¿cuántas ventas puedo tener yo al día o cuántas ventas puedo tener a la semana? En donde pues obviamente tiene que ver con unas métricas de una evaluación grupal. Pero dentro de las encuestas que nosotros venimos haciendo y el estudio, esto es un estudio que nosotros vamos a compartir con ustedes, básicamente lo que está sucediendo o lo que se dice es que a la gerencia le puede resultar mucho más efectivo tener una mirada objetiva de lo que está sucediendo, de cómo la gente está atendiendo al cliente y de cómo le está cerrando una venta, si es que estamos hablando de ventas. Esto es lo que está diciendo aquí precisamente las ventas por contacto por hora. Y esto tiene que ver con que los agentes se están enfrentando a varios elementos durante el día. Ellos tienen que vender, tienen que contestar inquietudes, tienen que tener sesiones de capacitación, tienen que hacer asesoramientos, etcétera. No el 100% del tiempo no están haciendo ventas. Entonces sí es importante hacer una medición granular, una medición por hora de qué es lo que está sucediendo, cómo están abordando al cliente y cómo le están llevando una llamada a una venta. Esta información combinada con el indicador de ventas totales va a ser importante para poder determinar al final de bueno, cuánto estoy vendiendo yo al día, cuánto estoy vendiendo a la semana y cuál es la efectividad de este agente dentro de la parte de atención al cliente. Ahora una pregunta para ustedes, y aquí les voy a mostrar un video rápidamente, pero antes del video la pregunta es, ¿cuánto creen ustedes que un equipo de Fórmula 1, como lo que están viendo aquí, en cuánto tiempo creen ustedes que pueden cambiar cuatro neumáticos? 2 segundos dicen allí, ¿qué más por acá? 5 segundos, 8, bueno, si podemos reproducir este video, por favor. Cierren los ojos, ahora ábranlos. Han pasado 2,05 segundos, suficientes para cambiar las 4 ruedas de un Fórmula 1, al menos para Red Bull. En ese tiempo a Weber le pusieron en Malasia 4 neumáticos nuevos, fue su segunda parada. Un nuevo récord en la Fórmula 1. Los 2,31 segundos del pit stop de Button de hace un año en Alemania ya parece hasta un mal tiempo. Porque Red Bull ha cambiado de protagonista a la pizarra. En Malasia, en 5 de sus 8 pit stop, batieron el registro de McLaren. Y eso que en Australia no lograron ser más rápidos que Ferrari en ninguna parada. Pero los mecánicos de Red Bull han afinado sus actuaciones y no son nada fáciles, como se vio en Malasia. Mientras Hamilton se confundía de garaje, en su ex equipo tenían problemas con Button y en Force India con una tuerca peleona. En la Fórmula 1 los dichos populares no funcionan, aquí sí que hay que vestirse rápido. Bueno, quien dijo 2 segundos, vamos a darle un descuento al 10% en la adquisición de... Nos pasas por el stand de Interactive Intelligence, te damos un premio, por favor. ¿Por qué estamos colocando este video? Porque aquí es donde nos damos cuenta, todos siempre hemos hablado del trabajo en equipo, ¿sí? Pero esto es increíble, cambiar 4 neumáticos en 2 segundos es realmente impresionante. Cada quien tiene su trabajo perfectamente sincronizado, una tuerca, un neumático, apretar las tuercas, cada quien tiene que hacer su trabajo y cada uno de ellos recibe la retribución por el trabajo que está haciendo, ahora que estamos hablando de métricas. Y hablando precisamente de métricas, estamos ahora en esta métrica que es importante, que se llama TPH por sus siglas en inglés, y son las transacciones por número de empleados. Y aquí hay 2 conceptos importantes que están enfrentando hoy los contact centers. Lo primero es, y tiene que ver con que hoy en día tenemos muchos medios para comunicarnos al contact center o al centro de atención. Ya hablamos de teléfono, hablamos de email, sabemos que chat, las redes sociales que estábamos hablando hace un momento. Entonces es un cambio importante en el contacto con el contact center.
Y el otro es que todo el grupo de servicio al cliente es responsable por el éxito en la atención al cliente, en las ventas, en la parte de telemercadeo, en la parte de cobranza. Ya no solamente es el agente, antes hablábamos del agente y el pobre agente es el que estaba enfrentado al cliente y él era el que lo estábamos midiendo. Pues no, hoy en día estamos midiendo de una manera al equipo. Desde el director de atención al cliente, el supervisor, el manager, el mismo agente, tenemos que hacer un trabajo importante. Desde luego, los agentes siguen siendo responsables por el contacto directo con el cliente, pero al final la medición, este TPH, nos permite identificar cuál es el performance de todo el call center como un equipo o de toda la división de atención al cliente. Otro elemento importante dentro de las métricas, otra métrica que realmente hace la diferencia es la satisfacción de nuestros socios. Y aquí no estamos hablando de los dueños de la compañía ni de los inversionistas, sino que es importante que veamos al ejecutivo que está atendiendo al cliente como un socio. Finalmente, él es el que nos ayuda y él es la cara ante los clientes de nuestra compañía. Entonces, es importante tener en cuenta que ellos pueden estar como las que tenemos nosotros, pero es importante tener métricas para hacerlos más productivos, para que ellos se preocupen por la atención al cliente, para que sean parte de la compañía y que estén constantemente satisfechos, porque cuando ellos están satisfechos, como dicen aquí, tenemos una mejor experiencia con el cliente. Mientras más contentos estén los agentes, pues menos rotación tenemos, que eso es lo que pasa en las divisiones de atención al cliente, que mucha gente se cansa y dice, esto no es lo mío, aquí no tengo la retribución que necesito, las métricas no son las apropiadas y entonces necesitamos definir cuáles son esas métricas. Tener rotación o tener agentes que están molestos o que no están a gusto con la compañía significa también dinero, pero también significa que no podemos atender a nuestros clientes apropiadamente. Las mejores prácticas sugieren que se debe combinar algunos elementos importantes, hablando de la satisfacción de los agentes, la satisfacción de nuestros socios, resultados obtenidos de los puntajes de satisfacción de la gente. A ellos hay que preguntarles, ¿sí? Como cuando uno está con su pareja, con su esposa, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Salgamos. A ellos hay que preguntarles también, sentarse, ¿cómo te sientes? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo te pareció el día de trabajo? De pronto cuando tenemos unos contact center bastante grandes, de pronto no es la mejor forma hacer un 1 a 1, pero sí hacer una encuesta, ¿sí? Hacer una preguntas claves donde podamos determinar cuál es el nivel de satisfacción de los agentes. El otro es la disponibilidad, poder medir la disponibilidad que ellos tienen para atender al cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo realmente para atender al cliente? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cómo se lo está diciendo? ¿Tiene la mejor disposición para resolver su problema? ¿O simplemente está ahí para contestar una llamada y cumplir con una métrica que significa que tiene que contestar 500 llamadas diarias? Es importante medir eso también. Lo otro es evaluar la satisfacción de la gente a través de la óptica del cliente. Dentro de esas encuestas que, como decíamos, no son tan sencillas de hacer, importante incluir preguntas en donde el cliente le pueda retroalimentar a uno, usted se sintió bien atendido, la persona con la que estaba hablando era amable, resolvieron su problema y finalmente medir el nivel de deserción. La tasa de deserción tiene algunos elementos relevantes y tiene que ver con que a veces hay que desechar algunos elementos que no son importantes a la hora de hacer esta medición. Por ejemplo, que alguien simplemente desertó porque tuvo que irse de una ciudad a otra. Pero si desertó otra persona y esa no es la razón, necesitamos saber cuál es la razón para poder hacer los cambios necesarios dentro de los procesos. Otra métrica importante se llama razón del contacto versus costo del servicio. Razón del contacto versus costo del servicio tiene que ver con lo que hablamos al principio de cómo resolver el problema en el primer contacto, ¿sí? Esta razón, cuando la gente está capacitado para poder determinar qué es lo que está sucediendo, por qué nos está llamando, es probable que estemos ahorrando tiempo, ahorrando dinero y lo más probable es que tengamos una mejor atención al cliente. ¿Por qué? Les voy a colocar un ejemplo sencillo. Una compañía aquí en México que vende ópticas descubrió que estaba empezando a tener muchas llamadas de sus clientes donde decían no me está llegando el pedido, cuando generalmente los pedidos llegaban y llegaban bien y llegaban a tiempo, y empezó a recibir llamadas y entonces ellos empezaron a investigar a través de métricas como una respuesta a encuestas a clientes, como puntajes de calidad, como análisis de los códigos de terminación de llamada, como las escalaciones, etcétera. Llegaron a la conclusión de que dentro de uno de los procesos, cuando se estaba haciendo la impresión de las etiquetas, había una de las impresoras que tenía su inyección de tinta no era la apropiada y de pronto el nombre quedaba mal, de pronto la dirección quedaba mal y pues el mensajero, la persona que estaba llevando los elementos, pues no le importaba, simplemente lo desechaba, no lo pudo entregar, no sé para dónde va.
no había un elemento de calidad. Cuando ellos se pusieron a trabajar en este tema, finalmente determinaron cuál era la razón por la que los estaban llamando, y para eso es necesario utilizar todas estas preguntas y estas métricas. Al final, el objetivo es determinar qué procesos están haciendo que la gente inicie una interacción con el contact center, y con eso evitar muchos dolores de cabeza, porque en vez de que estén llamando 10, 20 clientes para preguntar o para reportar el mismo problema, si identificamos la razón, a lo mejor evitamos toda esta pérdida de tiempo. Y finalmente, pues, ¿por qué no hablar de medios sociales? ¿No? Hemos estado hablando de redes sociales. Esta es una encuesta que nosotros como Interactive Intelligence hicimos. Desde luego es una encuesta que está en Estados Unidos, pero que aplica perfectamente o va a aplicar a lo que está pasando en Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta, los contactos o los niveles de contactos generalmente con el contact center pues siguen siendo en su gran mayoría telefónicos, de email, pero ya empezamos a ver interacciones en redes sociales importantes, especialmente en las edades entre los 18 y entre los 44 años, casi todos los que estamos aquí, accediendo a través de redes sociales a los servicios al cliente. ¿Qué pasa? En concordancia con los indicadores y con las métricas que estamos hablando, hay 3 indicadores o 3 métricas que son importantes a la hora de poder dar una respuesta al cliente efectiva a través de las redes sociales. Uno de ellos es la recuperación, otros son los tweets hasta la resolución, y otro es la resolución en el primer contacto en la red social. Vamos a hablar un poquito de ellos. Los medios sociales, la recuperación. ¿La recuperación en qué consiste? En justificar, en cambiar más bien una percepción que está teniendo un cliente a través de una red social que es negativa, poderla pasar a neutra o poderla pasar a positiva. Ahora que estaba hablando hace un momento Eva de Aeroméxico sobre la experiencia en las redes sociales, yo tuve una experiencia personal con una aerolínea aquí en México. Íbamos para un vuelo a Centroamérica y resulta que este vuelo nos subieron al avión, no les miento, llevábamos 2 horas en la pista, y al final pues a mí lo que se me ocurrió fue empezar a enviar tweets. Envié 3, 4 tweets copiando obviamente la cuenta de la aerolínea. La verdad que sí fui un poco malo porque le copié a una radiodifusora aquí por la desesperación que había realmente. Imagínense ustedes 100 personas dentro del avión, todos con la transpiración, la molestia, etcétera. Pero lo interesante de esto, y esto es un comentario positivo para esta aerolínea, es que en un par de tweets me calmaron. En un tweet me dijeron, señor Parra, ¿usted en qué vuelo se encuentra? Me encuentro en tal vuelo. Y eso me dijeron, no se preocupe, vamos a solucionar el problema. Y esa es una historia verídica. En media hora las 100 personas estábamos en un nuevo sitio, a punto de abordar un avión, a todos nos dieron alimentos, y la verdad que fue una atención magnífica. De esto habla precisamente la recuperación, poder convertir una conversación que viene negativa a una conversación positiva. Desde luego pues tuvimos la oportunidad de agradecerlo. Cuando se identifica un posteo negativo, independientemente de qué red social venga, la idea es cambiarlo a que sea neutro o a que sea positivo. Esta es otra métrica importante. Otra métrica importante en las redes sociales es los tweets, la cantidad de tweets que se están haciendo. Hace un momento estaba hablando Eva de, cuántos tweets se pueden hacer, cuánto se puede exponer dentro de las redes sociales, y la verdad que es importante monitorear cuál es el número de tweets con el cual una persona o una compañía está respondiéndole a un cliente. La verdad es que hay problemas que son muy complejos y que no se puede resolver a través del Twitter, ¿sí? Cuando no se puede resolver un problema a través del tweet, entonces simplemente hay que tomar una decisión como la que tomó esta aerolínea en mi caso, ¿no? Simplemente envías un tweet, calmas al cliente, y después lo que haces es, si tienes la oportunidad de tener una conversación con él directamente, una conversación telefónica, etcétera, pues simplemente le llamas y resuelves el problema. Y obviamente siempre que hay una exposición negativa de nuestra compañía en las redes sociales y resolvemos el problema, pues también hay que sacar ventaja de eso y tratar de exponer que hemos resuelto un problema y que hemos ayudado al cliente. Y finalmente, los medios sociales, hablando de medios sociales, la resolución en el primer contacto en la red social. Esto parece que fuera algo parecido a lo que ya veníamos hablando cuando estábamos hablando de las interacciones tradicionales de voz.
Sin embargo, aquí hay dos elementos importantes, o más bien dos tipos de clientes o dos tipos de personas que entran a las redes sociales. Los que generalmente escriben algo sobre un producto o sobre una compañía o sobre un servicio y todo lo quieren hacer a través, o todo lo queremos, porque yo también lo hago a través de las redes sociales. Me gustó ese servicio, me gustó este, no vayan aquí, no vayan allá, etcétera. Y siempre lo hacemos ahí y pedimos información a través de las redes sociales. Ese es un tipo de cliente, un tipo de prospecto o una persona que puede estar en la red social hablando de nosotros. Y el segundo es aquel que tiene un problema muy serio, que está muy frustrado, que ha agotado todos los canales de comunicación y que al final, cuando llegó a la red social, ya estaba molesto. Allá no hay nada que hacer, ya estaba totalmente frustrado, y lo que hizo fue colocar un tweet, como bien decía hace un momento Eva, que como es impersonal, a veces se presta para ser agresivos. Entonces coloca un tweet bastante agresivo y hay una exposición negativa de nuestra compañía, o un comentario en Facebook, o un comentario en cualquier otra red social. Las acciones para disminuir la frustración del cliente, pues es incrementar el número de posteos, pero desde luego teniendo en cuenta el comentario que veníamos haciendo hace un momento, ¿no? Es decir, cuántos posteos o cuántos tweets o cuántos comentarios en Facebook se pueden hacer, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es, si se tiene nuevamente la posibilidad de entrar en contacto con el cliente, lo mejor es llamarlo, hablar con él, entrar en conversación, pero siempre tratar de ser muy cuidadosos de lo que se está posteando y lo que se está haciendo en la red social. Bueno, hay más métricas. Nosotros hicimos un resumen de las métricas más importantes, pero si ustedes se dan cuenta, al final las métricas han venido cambiando y tienen que ver precisamente con el cambio de la industria. Lo que está sucediendo en la parte de contact center es que se están enfrentando a nuevos canales de comunicación, como las redes sociales, por ejemplo, en donde difícilmente se tiene el control. Antes era simplemente una llamada y el contact center tenía el control de la llamada de alguna manera, y la persona que estaba frustrada pues simplemente se quejaba con la persona que estaba al lado. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, es mucho más complicado y es más una oportunidad para quienes estamos en el tema de atención al cliente, de ver cómo podemos ser ágiles en esta respuesta. Y finalmente, la gerencia de servicio al cliente debe adaptar los indicadores que mejor se adapten. Obviamente que hay algunas métricas, cada negocio es diferente, cada compañía tiene diferentes alternativas y tiene que ver cómo puede utilizar las métricas o estas métricas de la mejor forma, pero debe adaptarlas de acuerdo a su negociación. Lo último ya es un razonamiento que quiero dejar a consideración de ustedes, y la pregunta es: ¿qué está haciendo usted para mejorar los niveles de atención a sus clientes? Como les dije hace un momento, este es el resultado de un estudio. Obviamente el estudio más profundo, pueden encontrar allí más información. Quien quiera contar con este estudio, con muchísimo gusto me mandan un correo. Mi nombre es Oscar Parra, a oscar.parra@inin.com, y les hago llegar el estudio sin ningún problema. O cualquier pregunta que ustedes quieran tener, estamos aquí en el stand de Interactive Intelligence disponibles para contestar sus inquietudes. Muchas gracias.